Cálculo 1. Muy bien, vamos a enunciar y demostrar el teorema del emparedado. Sean f, g y h funciones tales que f de x se encuentra entre g de x y h de x. Es decir, f es la función sándwich. Pero eso ocurre en las cercanías de x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0. Si límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x también es igual a L. Muy bien, antes de hacer la demostración formal del teorema, vamos a ver lo que significa intuitivamente. Aquí en el plano cartesiano se muestran las funciones f, g y h, y se ha hecho el gráfico de tal manera que f es la función sándwich, es decir, f se encuentra entre g de x y h de x en las cercanías de x sub 0. Esto es muy importante. El hecho de que esto ocurra en las cercanías de x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0. ¿Qué significa esto? Observe lo siguiente. Aquí hemos dibujado un intervalo centrado en x sub 0 que no contiene x sub 0. Muy bien, este intervalo representa las cercanías de x sub 0. Lo que significa esto es que en ese intervalo, voy a representarlo más claramente así. En ese intervalo se cumple el hecho de que la función f es la función sándwich. Aquí se observa que en x sub 0 la función que está más arriba es la función f, que la función que está en medio es la función g y la función que está más abajo es la función h. Si analizamos lo que ocurre en x sub 0, la función sándwich es la función g, pero realmente eso no importa porque no nos interesa lo que ocurre en ese punto. Ahora vamos a la demostración formal. El teorema nos muestra tres hipótesis. El límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L, el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x es igual a L, y el hecho de que f de x se encuentra entre g de x y h de x. Aunque aparece aquí como primer enunciado, lo hemos puesto como tercera hipótesis. Realmente el orden no interesa. Finalmente, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L es la conclusión del teorema. ¿Qué significa formalmente la hipótesis 1 y qué significa formalmente la hipótesis 2? Veamos. La hipótesis 1 dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L. Eso es equivalente a afirmar que para todo epsilon sub 1 mayor que 0 existe delta sub 1 mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta sub 1, entonces el valor absoluto de g de x menos L es menor que epsilon sub 1. La hipótesis 2 dice algo similar, solo que ahora usamos epsilon sub 2, delta sub 2 y h de x. El valor del límite es el mismo, L. Muy bien, analicemos lo que significa la hipótesis 3. El hecho de que esto se cumpla en las cercanías de x sub 0 significa que existe un valor de delta sub 3, en el que si el valor absoluto de x menos x sub 0 está entre 0 y delta sub 3, entonces f de x se encuentra entre g y h. Esta es una forma de decir las cercanías de x sub 0 excepto posiblemente x sub 0. Justamente esto representa el hecho que está marcado aquí. Esto de aquí se representa así. ¿Por qué? Porque esto es un intervalo centrado en x sub 0, el intervalo que empieza en x sub 0 y que empieza en x sub 0 menos delta 3 y termina en x sub 0 más delta 3. Pero no se analiza lo que ocurre en x sub 0 por el hecho de que el valor absoluto es mayor que 0. Y eso para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esa es la conclusión. Bien, ahora vamos al proceso de demostración. Y para eso vamos a explicar cosas que por lo general los textos no explican. Y son pasos que a veces no entendemos y que no nos toca más que asumir como correctos, que asumir como ciertos, a pesar de que nos generen mucha incertidumbre. Vamos a explicar todo con lujo de detalles. Veamos. Se dice que epsilon sub 1 y epsilon sub 2 son iguales a epsilon, es decir, escogemos epsilon sub 1 como epsilon y escogemos epsilon sub 2 como epsilon.
Pero, ¿por qué asumimos algo así? ¿Por qué es correcto asumir algo así? Mire, vamos a ver dos aspectos importantes. Lo asumimos así porque ayuda a la demostración, porque la hace más fácil, hace que sea posible demostrarlo. Entonces, la pregunta ahora sería, ya está bien, asumimos porque lo hace posible, pero ¿está bien? Sí está bien y vamos a ver por qué. Cuando usted escoge a epsilon sub 1 como epsilon y lo mismo hace con epsilon sub 2, no pierde generalidad. Es decir, de todas formas se va a cumplir el hecho de que aquí tenemos 4 intervalos. Ponga atención a esta. Esta es la clave de la elección de delta como el mínimo. Si yo le digo que x pertenece al intervalo más pequeño, si x pertenece al intervalo, aquí está x, pertenece al intervalo más pequeño. Si x está en este intervalo, yo puedo asegurar que x se encuentra en cualquiera de los otros intervalos. No ocurre lo mismo si digo que x se encuentra en el intervalo más grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que x se encuentra en el intervalo de aquí, en este intervalo, puede estar lo suficientemente a la derecha como para quedar fuera de varios intervalos. Específicamente va a quedar fuera del más pequeño y quizás de algún otro. Pero al escoger el delta más pequeño, me aseguro de escoger el intervalo más pequeño y por lo tanto, si x se encuentra en ese intervalo, obviamente se va. Entonces, empezamos diciendo que si el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta, entonces, ponga atención, si esto se cumplen estos tres antecedentes, por lo que acabamos de explicar aquí. Y si se cumplen estos tres antecedentes, se cumplen las conclusiones, porque las hipótesis en una demostración formal por el método directo siempre se asumen como verdaderas. Entonces, el valor absoluto de g de x menos L con toda certeza es menor que epsilon. Recuerde, epsilon 1 es igual a epsilon. Por lo tanto, g de x menos L se encuentra entre menos epsilon y epsilon. Así que g de x se encuentra entre L más epsilon y L menos epsilon. Eso gracias a la hipótesis 1. Con un análisis similar para la hipótesis 2 que haremos aquí, usted concluye algo parecido para h de x. Mire, h de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, h de x menos L se encuentra entre menos epsilon y epsilon. Por lo tanto, h de x se encuentra entre L más epsilon y L menos epsilon. Gracias a la hipótesis 2. Gracias a la hipótesis 3, sabemos que f de x se encuentra, vamos a ponerlo aquí, se encuentra entre g de x y h de x. Junto con la hipótesis 3 vamos a usar los resultados que acabamos de obtener aquí. Ponga atención, f de x es mayor o igual que g de x gracias a la hipótesis 3. Pero gracias a la hipótesis 1, g de x es mayor que L menos epsilon. Por otro lado, f de x es menor o igual que h de x. Pero gracias a la hipótesis 2, h de x es menor que L más epsilon. Aplicando la propiedad de transitividad, concluimos que f de x se encuentra entre L más epsilon, entre L menos epsilon, y L más epsilon. Si restamos L en cada lado, nos quedaría que f de x menos L se encuentra entre menos epsilon y epsilon. Aplicando valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Así que hemos demostrado que si el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Justamente lo que queríamos demostrar. Listo.